estoy contentísima el día de hoy en mi episodio, en uno de los episodios más pedidos dentro de la comunidad de este espacio tan bonito que hemos creado. Pues hoy se cumple ese tema que tanto me han solicitado. Y quería hacerlo con una persona especial, quería hacerlo con una persona que de cierta forma pueda darle una perspectiva distinta a esto que de cierta manera es tan doloroso, pero que es una realidad y que de cierta forma debemos cambiarle esa perspectiva, llenarnos de valentía, de fortaleza y mirarlo desde otro enfoque para que las mujeres, los hombres, en general la sociedad como tal, pueda tener una vida más segura. Hoy este podcast se viste de gala. Me encanta tener aquí a una amiga a quien el camino, la vida, de cierta manera me la ha puesto cerquita. Ella es Juana Fernández. Ella es abogada y es especializada precisamente en derechos humanos. Y es un honor por poder compartir contigo, mi querida Juanita, en este espacio que tanto quiero. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita. Realmente para mí también es un gusto inmenso el encontrarnos en medio de esta lucha. El trabajo periodístico que usted realiza realmente es parte de ese esfuerzo que los medios de comunicación también tienen que, digamos, de alguna forma enmarcar la prevención de violencia de género. Desde la violencia simbólica también se puede digamos, de construir muchísimos patrones socioculturales que están enquistados dentro de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen un gran desafío y en ese sentido, más bien gustosos de haber recibido esta invitación y, por supuesto, contribuir a la prevención de violencia y a la escalada de violencia. Todos los femicidios son prevenibles y, por supuesto, desde el amor propio, desde el empoderamiento y desde los sanos límites se puede lograr muchísimo. Nuestro trabajo en prevención secundaria del delito ha tenido esa óptica, esa perspectiva. Totalmente. Bueno, el tema de hoy sin duda estremece, ¿verdad? Porque hoy vamos a conversar acerca de femicidio y a medida que van pasando los días, los meses, los años y vemos que las estadísticas crecen, que las cifras se incrementan, que de alguna manera no logramos en Latinoamérica tener este pare del maltrato, del abuso, del exceso de poder, de alguna forma lastimando tanto a la sociedad, porque no solamente es a la mujer a la que lastima a la sociedad en general, sangra a la sociedad en general. Y tú dijiste algo, Juanita, que a mí me gustó mucho, y es esto de empezar a observar cómo puedo prevenir, estar dentro de estas estadísticas, estar dentro de estas cifras. En mi podcast hablamos siempre de desarrollo, siempre de crecimiento y siempre de bienestar. Creo que es importante también analizar esta parte preventiva, esta parte de cambio de mindset, cambio de pensamiento, cambio de limitaciones que de cierta forma nos llevan y nos conducen a esto que se va repitiendo con el paso de los años y que solamente está en nosotros, de alguna forma, pararlo y resignificarlo. ¿Qué opinas, Juanita? Bueno, primero hay que partir del hecho de que nadie nace violento. Y eso es algo que siempre lo repetimos en diferentes espacios. Y cuando hablamos de que nadie nace violento, podemos situarnos en la infancia. Cuando sanamos ese niño o esa niña interior que tal vez de pequeña entendió que un vínculo no estaba basado en la responsabilidad afectiva, que probablemente un vínculo era a partir del grito, del golpe, de la anulación de emociones, de sentimientos, ya estamos de alguna forma desnaturalizando ciertos comportamientos que conforme vamos creciendo forman parte de nuestro día a día. El correlacionarse con los demás tiene que partir siempre desde el verle al otro como un sujeto de derechos, como un espejo mío
mediante el cual también yo puedo crecer y desarrollar. Correcto. Digamos que esa es la premisa, pero la violencia aparece cuando ese niño o esa niña en su infancia, en ese mundo de afectos, no entendió, su entorno, los factores de su entorno, influyeron a que no existe esa comprensión de ese vínculo afectivo basado en el respeto y en la dignidad. Entonces, todo pasa desde la primera infancia, desde la adolescencia, cómo esa persona va desarrollándose a lo largo de su historia de vida. Porque al decir que nadie nace violento, tenemos que poner sobre la mesa que entonces la violencia se aprende, ¿sí? Se repiten ciertos patrones. Como le decía, el anular emociones, probablemente el no tener esa responsabilidad afectiva, la manipulación, el resolver los conflictos no de forma asertiva, comunicativa, sino más bien desde la impulsividad, desde la reacción, desde el El irritarme con el enojo. otro, desde el enojo. Y hay que entender que ninguna emoción es buena ni mala, simplemente son emociones que hay que aprender a canalizarlas. Y cuando hablamos de violencia, del círculo de violencia, es indispensable comprender que siempre va a existir un ejercicio de poder desde esos patrones que yo aprendí en mi infancia y que fueron replicándose a lo largo de mi vida, en donde tal vez mi cerebro entendía el ejercicio de poder como algo totalmente natural. Entonces, para mí el golpe, el grito, las bromas sexistas eran naturales. Y desde ahí es mi vínculo y mi relación afectiva con los demás. Lo contrario, en cambio, lo positivo sería que yo mantenga relaciones horizontales en las que yo pueda comunicar mis emociones, en las que probablemente van a existir conflictos, pero mi forma de reacción va a ser diferente, desde la inteligencia emocional, desde las habilidades blandas, desde la resiliencia. Entonces, cuando hablamos de prevenir la violencia, primero tenemos que hablar de esa infancia. ¿Qué está sucediendo en ese niño interior que genera esos vínculos que hoy en día los mal llamamos tóxicos, en donde nos anulamos a nosotros mismos, en donde estamos codependientes del otro? O en cambio estoy situada en el lugar del agresor, ¿no? En donde yo controlo, yo celo, yo trato de manipular, sí, yo golpeo, etc. Entonces, yo creo que esta lectura amplia y un poco, mil disculpas de hacerlo largo, pero creo que era Es necesario necesario. contextualizar que la violencia tiene un backup. La violencia no es que hoy en la mañana me levanté y quise matar a alguien o tuve un estallido de violencia. No, la violencia va en escalada y hay un iceberg de la violencia. Ahora, Juanita, yo creo que has dicho cosas que considero son necesarias como desmenuzarlas un poco. Por ejemplo, hablas acerca de cómo la violencia se convierte en este ejercicio de poder. Cuando somos niños, el entorno en el que vivimos se convierte en uno de los programadores de nuestra vida. Entonces, nuestros padres son nuestros programadores y si vemos que en casa el poder se manifiesta en función de un grito, de un golpe, de una falta de respeto. De alguna forma, esa programación va instaurándose en nuestra estructura mental y bien decías tú, naturalizamos esos aspectos que tal vez para otra persona no son naturales y no son normales. O sea, como permites que te grite, como permites que te falte el respeto, pero para mí es tan natural porque lo viví desde tan pequeña o desde tan pequeño que ya no me sorprende un grito o un insulto o un empujón. Entonces, si vamos a lo profundo, ¿verdad? Si vamos a la niñez, ¿cómo yo logro, cómo yo puedo empezar a mirar, cómo yo puedo intuir que esa persona que está a mi lado viene desde sus raíces con una niñez no trabajada, con una niñez no sanada y puede ser una influencia que afecte de forma dolorosa luego mi relación de pareja? Yo creo que ahí es clave entender el mundo de los afectos.
todos tenemos una historia de vida, un recorrido, un sinnúmero de experiencias que nos hacen ser lo que somos. Para detectar ciertos comportamientos, sea con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, recordemos que la violencia transversaliza un montón diferentes niveles de la sociedad. Correcto. Y de diferentes relaciones. La violencia de género no solo se presenta en el ámbito intrafamiliar. La Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia señala varios ámbitos, en las relaciones laborales, en espacios de salud pública, en el ámbito educativo, etc. Entonces, ¿cómo yo voy reconociendo esos vínculos a mi alrededor desde el mundo de los afectos? ¿Qué situación o qué acción de los demás genera una incomodidad en mi espacio sagrado, en ese círculo personal? Yo siempre hablo del círculo que me rodea, de ese espacio sagrado, el círculo que me rodea. Si algún comentario me hace sentir incómodo, algún comportamiento, mi derecho es decir no. Y eso lo trabajamos mucho en los talleres de prevención secundaria del delito en territorio que hemos hecho como Dirección de Derechos Humanos y como equipo de género, en donde para entrar a identificar la violencia física, sexual, psicológica, hablamos como primer punto sobre el mundo de los afectos y el amor propio. Cuando yo me siento vulnerable, tengo la capacidad de decir no a aquello que me disgusta, aprendí a verbalizar mis emociones. ¿Cómo fue mi crianza en mi infancia? ¿Estuvo presente papá? ¿Estuvo ausente papá? ¿Estuvo presente mamá? ¿No estuvo presente mamá? Y traigo a mi vida esa imagen de autoridad o imagen paterna, materna, que fue la primera con la que yo me relacioné. Y siempre nosotros les decimos a las mujeres con las que trabajamos en territorio, ¿cómo era esa imagen? ¿Esa imagen era invasiva? ¿Cómo hubiera yo querido como niña que esa imagen me muestre ese afecto, ese mundo de los afectos? Y desde ese punto partimos en me sentí amada, no me sentí amada, y le traigo delante mío a esa niña o a ese niño, y le replanteo ese vínculo. ¿Cómo quisieras sentirte en tus vínculos? Entonces, ahí hacemos un ejercicio muy bonito que es el ejercicio espejo, en donde le traemos al niño o a la niña de nuestra infancia y le hablamos de cómo hubiera querido sentirse ese niño o ese niño. Y desde ahí comenzamos a trabajar diferentes aspectos. Me sentí escuchada, me sentí amada, supe decir no, cuando me sentí vulnerable, porque esos patrones podemos desbaratarlos y desprogramarlos, como tú lo has dicho, para que en nuestra adultez nosotros podamos ver si es que estamos repitiendo esos patrones o los estamos bloqueando y sanando. Sí, entonces yo creo que ahí es importantísimo para hablar de cómo me conecto con los demás y cómo prevengo ciertos comportamientos violentos, incluso micromachismos, chistes sexistas, propagandas sexistas, mensajes sexistas. Creo que es importante plantearnos desde esa crianza positiva, no desde la culpa, sino desde el cómo yo puedo mejorar ese vínculo conmigo mismo y con los demás a partir de ese niño o ese niño interior y desde esa figura de autoridad que estuvo inicialmente en mi vida. De lo importante, ahora, Juanita, y de lo importante también aquí en reconocer que yo soy responsable de lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque cuando me responsabilizo de mí como ser humano, como mujer, como hombre, como persona, independientemente de nuestro género, cuando me responsabilizo de mí, empiezo a trabajar en mí. Y creo que esa es una de las cosas en las que debemos poner énfasis, porque una persona que trabaja en ella cada día, una persona que está constantemente autoobservándose, y esto pareciera utópico o pareciera como, es que esto no existe, pero es real. Cuando de verdad empezamos a trabajar en nosotros, sabemos qué sí queremos y sabemos qué no queremos, porque sabes, creo que a veces nos pasa en las diferentes áreas que tú has hablado, en la laboral, en la de pareja, en la social, en la educativa, muchas veces por miedo a perder, ¿no es cierto? Por miedo a sentirnos solas o solos, permitimos
que pasen cosas que no queremos y que este miedo permite que aceptemos, normalicemos y dejemos que ese miedo a estar vulnerables, más bien, nos lleve a condiciones que no son las que realmente estamos buscando dentro de las relaciones más importantes de nuestra vida. Es que nos educaron en el silencio. Sí. Y cuando te educan en el silencio es muy difícil reconocer las emociones, o si es que tienes la capacidad de reconocer las emociones, identificar cuándo puedo decir no o sí ante aquello que me vulnera y ante aquello que me invade. Y creo que por eso es tan importante para la prevención de la violencia el apoyo psicosocial. Sí. Terapia es canasta básica, porque cuando vamos identificando que ciertas relaciones nos generan ansiedad, nos generan depresión, nos generan incomodidad, no nos sentimos libres, comenzamos a identificar comportamientos que a veces nos hacen sentir que estamos anulándonos a nosotros mismos, es importantísimo buscar ayuda y romper ese ciclo de silencio y comunicar al familiar, al amigo, o si es que estamos del otro lado y la víctima no sabe que está dentro de ese círculo, porque a veces también la violencia es tan manipuladora y el agresor es tan manipulador que hay en este círculo de la violencia el estallido de violencia y luego la reconciliación, el prometo cambiar. Correcto. Y es la luna de miel. Entonces, creo que como amigos, familiares, etcétera, que estamos alrededor y observamos esas situaciones, es importante también desde ese mundo de los afectos acoger, acompañar, hacerle sentir que esa persona no está sola y que en cualquier momento que ella o él necesiten auxilio, apoyo, vamos a estar ahí. Hablar de salud mental con total libertad. Creo que eso es parte de la prevención primaria y secundaria del delito. Y sobre todo, comenzar a desmitificar las denuncias. Nosotros podemos denunciar, y ese es el trabajo titánico que hemos hecho como Fiscalía General del Estado ahorita, hablar de los canales de denuncia en territorio, difundir los servicios, más allá de que la ciudadanía confíe o no confíe en una institución, es importante que cuenten con las herramientas y que sepan que pueden denunciar al ECU 911, al 1800 delito, a Fiscalía General del Estado, tanto de forma presencial como de forma online en la página, pero que cuenten con esa información, más allá de que decidan o no denunciar, es importantísimo. Y que la sociedad también sepa que si es que conocen un caso de violencia de género, pueden denunciarlo también como terceros, porque la omisión de la denuncia provoca que hoy en día también las mujeres estemos siendo asesinadas, víctimas de femicidio y que estemos perdiendo también nuestra voz. Yo creo que el país ha tenido con los últimos casos un sacudón inmenso y es justamente el rol de entender que no solamente se trata de prevenir la violencia desde las víctimas, desde el cómo nos estamos frente a los casos, no, sino también medios de comunicación, sociedad en general, colectivos sociales, instituciones públicas. Este es un trabajo entre todos, porque desbaratar un sistema patriarcal implica poner los esfuerzos de todos y de todas ahí, en donde las papas queman, perdón que lo diga así vulgarmente, pero ya no es momento de hacernos los locos, como de decir, no, es que esto no me corresponde. No, por ejemplo, estos espacios en donde hablamos qué es la violencia, los tipos de violencia, como ya los toqué, los ámbitos de la violencia, permite que la sociedad comprenda que existe violencia de género y que las mujeres estamos en pandemia, en una pandemia más allá de la crisis sanitaria, en una pandemia de violencia de género y que es importante desbaratar esa violencia de género desde el mundo de los afectos, desde la crianza positiva, desde hablar de la salud mental, porque eso va a fortalecer cómo podemos responder ante ciertos casos. Y sabes que también este podcast se escucha en diferentes países, no solamente en el Ecuador, así que aplica el de denunciar a donde te corresponda hacerlo. Lo importante es que en serio levantes tu voz y creo que esta parte es valiosísima, Juanita, porque, a ver, primero es ser conscientes, como lo decíamos hace un momento, de responsabilizarnos de nosotros mismos y de dejar del lado esto de no es mío, no me corresponde, no forma parte de mí, sino más bien apersonarme de lo que puedo estar viendo afuera, en donde yo podría ser
una luz para quien alguien no está viendo en este momento, porque como no todo el mundo ha pasado por violencia, ¿no es cierto? No todo el mundo, o al menos no hemos estado en todos los ámbitos de violencia como los que tú has mencionado ahora mismo. Pero sabemos que violencia es violencia, independientemente del tipo que sea. Y la violencia genera dolor. Y ese dolor también está acabando con tu autoestima, con tu seguridad, con tu confianza. Ese dolor está provocando una herida súper profunda dentro de cada uno. Y no solamente en los temas intrafamiliares, en el caso de las mujeres, sino también de los niños que se están criando en ese espacio, en donde, volviendo otra vez a la base, van a programarse de la misma forma y van a continuar generando este mismo patrón que no se va a terminar hasta que en serio todos tomemos la responsabilidad que nos corresponde para que las cosas se transformen, porque también no sé qué opinas tú, Juanita, pero suena fácil decir como el Estado tiene que generar políticas de cambio. Ok, pero si yo en mi casa no educo como debería educar a mis hijos y continúo fomentando el machismo y continúo hablando de no sé, lo destructoras que podemos ser trabajar entre mujeres o cómo las mujeres estamos locas y normalizando ciertas cosas que nada que ver, que no le corresponden al Estado, me corresponden a mí como ser humano y soy yo la que lo está haciendo. Entonces, entender tal vez, Juanita, que esto empieza desde mi espacio y lo voy o lo voy expandiendo en función de el área que me corresponde, el área que está cerca mía. Buenaventura de Sousa Santos decía que para aprender hay que desaprender. Sí. Y hay que estar abiertos a desaprender y a cuestionarnos mucho nuestras dinámicas sociales, personales todos los días, porque a veces con un chiste, con una mirada, con un comentario, contribuimos a ese sistema machista que está hoy en día provocando tantos casos de violencia de género. Entonces yo creo que el reto y el desafío, como tú bien lo has señalado, va desde dos aristas. La primera, asumir desde cada una de nuestras trincheras nuestra responsabilidad como agentes de cambio en la sociedad. Y la segunda también, la exigibilidad de los derechos. Yo creo que las dos van de la mano. Correcto. Hay que exigirle al Estado, a las instituciones la respuesta, pero también asumir mi rol como agente de cambio social. Es decir, desde mi trinchera, desde mi pequeño espacio, yo nunca digo de poder, desde mi espacio decisional, ¿cómo está siendo mi vínculo con mi hijo, con mi hija? ¿Distribuyo las tareas en el hogar de forma equitativa? Les hago sentirse como sujetos de derechos, prevengo la violencia construyendo una autoestima saludable, sana, fuerte, capaz de responder ante las situaciones que se presentan de forma asertiva, comunicativa. Entonces yo creo que ahí partimos desde esas dos aristas. Y prevenir la violencia de género demanda muchísima conciencia personal, porque la conciencia colectiva va a establecerse de forma positiva siempre y cuando esa conciencia personal sea asumida con mucho amor, con mucha vocación de servicio, con mucha convicción y entendiendo que yo sirvo desde mi lugar decisional y que yo puedo cambiar las cosas en la sociedad que hoy en día está tan insegura, tan violenta, comenzando desde mi pequeño espacio decisional. Me encanta eso y creo que es necesario que también abramos espacios en donde los hombres puedan capacitarse más, ¿sabes? Las nuevas masculinidades. Exacto, creo que eso es vital porque no podemos meter a todos los hombres en el mismo saco. Creo que es súper necesario inculcar esta nueva forma, esta nueva masculinidad que está más comprometida, con mayor posibilidad de querer aportar, ¿sabes? Escuchaba yo hace poco a un amigo que decía, no todos somos infieles, no todos queremos destruir a una mujer, no todos queremos faltar el respeto a una mujer. Yo soy mamá de un hombre que me parece maravilloso en todo aspecto y he criado un hijo
que ama, respeta y valora a las mujeres, y no solamente porque son mujeres, sino porque hay que amar y respetar y valorar a quien está a tu alrededor, independientemente del género que tenga. Entonces, como identificar que hoy por hoy es una responsabilidad que debe ser abordada por todos los géneros. Sí, yo creo que en ese sentido, y para ir concluyendo también, sí manifestar que muchos países han sido ejemplo en políticas públicas de trabajo con nuevas masculinidades y con agresores en recuperación, que han cumplido su pena, como por ejemplo Chile, Argentina, tienen programas de trabajo con nuevas masculinidades. Y yo creo que el mensaje ahí es hackea tu macho. Sí. Establecer una masculinidad sana significa aquel hombre que reconoce su vulnerabilidad, que tiene la capacidad de responder ante cualquier situación con responsabilidad afectiva y construir así sociedades mucho más equitativas, equilibradas, con igualdad de género. Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionan específicamente que la igualdad de género fortalece la democracia de los países. Entonces, yo creo que como estados, como sociedad civil, tenemos un reto gigantesco y como Ecuador tenemos un reto en trabajo sobre las nuevas masculinidades. Hackeando el macho y más bien deconstruyendo esos patrones, esos paradigmas que no nos permite vernos como sujetos de derechos. Yo sí agradecerte un montón, mi querida Carlita, por este tiempo, por este espacio. Creo que ya mismo también se nos cierra el Zoom, pero creo que es importantísimo elevar a la palestra pública, hablar de violencia de género y cómo prevenirla, sobre todo desde algo que es clave, el amor propio, como tú dices, las nuevas masculinidades y la salud mental. Como sociedad necesitamos entender que hablando también se conquista muchísimo, porque desde ese mundo del silencio y desde los afectos necesitamos replantearnos, reconstruirnos como sociedad y sanarnos como sociedad. Y dejar de vernos como víctimas, porque no somos ni débiles, ni guerreras, ni víctimas. Somos capaces de crear esa realidad que nos corresponde, que merecemos, que es parte de nuestro derecho. Gracias, mi Juanita hermosa, me encantó esta conversación contigo y por supuesto agradecerles a ustedes por estar siempre pendiente de los episodios que compartimos aquí. Así que te mando un abrazo enorme, 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 mi Juanita. Gracias por aportar tanto. Un abrazo gigante, Carlita. Sí, invitarles a la gente que les sigue a este espacio, que mantengamos igual esa información, amplificándole el mensaje a quienes tengamos cerca, ¿no? Porque el mensaje de prevenir la violencia de género también implica el seguir difundiendo entre amigos, entre familiares, entre vecinos, que podemos prevenir la violencia y que podemos construir relaciones sólidas, sanas, desde el respeto y desde la dignidad. Es posible, sin duda es posible. Hackeando la cabeza. Hackeando la cabeza y transformando lo que está ahí. Un beso grande, mi Juanita. Gracias por este tiempo. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.